No solo el retiro del 10%, el tercer retiro del 10% de las AFP es cuestión de materia de discusión, debate parlamentario y político en general. También lo es un anuncio de acusación constitucional que se haría en contra del presidente Sebastián Piñera, el segundo en su mandato, en este segundo mandato. El primero no prosperó. El segundo que se haría, pero todavía no se presenta, sino que está estudiándose y ya hay bastante manifestación de los propios parlamentarios, de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales, si apoyarían o no apoyarían una acusación de este tipo. Vamos a conversar con Jaime Mulet, que es diputado, que es además presidente del Partido Regionalista Verde. Jaime, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias a usted. Jaime, partamos por el 10%, pese a que ha sido bastante ya debatido y conversado, pero está llegando a una fase final desde el punto de vista legislativo, porque puede tener un revés si es que en el Tribunal Constitucional así se determina. ¿Cómo lo ve usted el trámite legislativo por ahora? Bueno, el trámite legislativo, la impresión que tengo con bastante certeza es que se va a terminar aprobando en el Senado el día de mañana. Tú das cuenta ahí de que se aprobó ya en particular en la Comisión de Constitución, de manera que va a la sala. El Senado ha apurado este trámite, ya las discusiones se han hecho en los otros retiros y yo creo que mañana va a ser aprobado en el Senado, es lo que todos nosotros prevemos. El punto es si se aprueba por una amplia mayoría o más justa o menos justa esa mayoría. ¿En qué podría cambiar eso? Senador. ¿Qué puede cambiar? ¿Eso qué puede cambiar las cosas? Yo te diría la importancia política que tiene un gran respaldo, digamos, más allá del quórum exigido. Tiene más fuerza moral, no jurídica, porque la fuerza jurídica la tiene igual, basta el cumplimiento del mínimo de votos necesario. Pero obviamente no es lo mismo pasar al justo que pasar con una fuerza más allá del quórum explícito establecido en la Constitución. Entonces, creo que eso es lo que hay que ver mañana, cuántos otros senadores se suman de los que hoy día previsiblemente le están dando ya la mayoría a este proyecto para que se apruebe en el Senado, en la sala. Ahora, la otra variante o la otra variable es la de la acusación constitucional, porque todavía hasta donde entiendo, no está presentada formalmente. Hay una idea que se sociabiliza y no todos han dado el apoyo desde la oposición. ¿Cuál es su específica postura al respecto? Mire, hace tiempo que veníamos estudiando, conversando con algunos parlamentarios una eventual acusación constitucional hacia el presidente Piñera. La verdad es que hay una situación límite y yo creo que más allá, obviamente hay que ver la viabilidad, hay que ver cuántas personas se suman, pero ha habido una serie sucesiva de hechos y situaciones donde nosotros creemos que hay responsabilidad importante el presidente de la República en el manejo de la pandemia, particularmente en el manejo de la pandemia, desde la incorporación de los niños a la escuela, el tema de las vacaciones, por poner la petición que le hizo el Congreso de cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos, para qué decir la ayuda económica que del gobierno no ha salido, hemos tenido que usar. ¿Pero cuál sería el sustento jurídico específico que usted cree sobre el cual hay que acusar al presidente Piñera? Hoy día hay dos causales que se puede acusar al presidente de la República. Uno, haber infringido abiertamente la Constitución o las leyes, y la otra, haber comprometido gravemente la seguridad de la nación. ¿En qué infringió las leyes? ¿En qué se infringieron las leyes en su juicio? Claro, o sea, si es que se hace la acusación, esto se está estudiando, creo que hay que ser muy prolijo en eso. Por lo menos nosotros estamos participando de ese estudio. Con nuestros abogados, con quienes nos asesoran en esta materia también. Creemos que se puede haber, cierto, infringido abiertamente la Constitución o la ley. De alguna manera, esas son la causal que hoy día, pero al menos algún grupo... Esa es la causal que se invoca, pero ¿se respalda en qué? Está estudiando eso. ¿Perdón? Esa es la causal que se invoca, que está escrita, pero hay que justificarla con un hecho. ¿Qué hecho del presidente Piñera justifica invocar esa causal? Bueno, lo que se está estudiando hoy día es algunas normas, obligaciones que tiene el presidente de la República, quien es el administrador, ¿cierto? Y quien está a cargo
jefe del gobierno, administrador del Estado. Y hay obligaciones del Estado que es la causal que se está viendo, que no se han cumplido. Por ejemplo, dar protección a la población y a la familia, lo señala expresamente la Constitución en su artículo primero. No dar, no dar, acabada, no, pero no darla, dar protección. Sí. No la ha dado o no la ha dado como a ustedes les gustaría darla o como creen que lo harían ustedes si fueran gobierno. ¿O no hay protección definitivamente? Bueno, eso siempre es un criterio relativo al que usted señala. Yo creo que no la ha dado, no ha existido la voluntad pudiendo darla. Lo más grave es que a juicio nuestro se podría haber dado una protección mayor y obviamente eso hoy día no está ocurriendo. Pero debo ser bien honesto con usted, Matías, en la discusión y el estudio no está acabado. Esos son los elementos de juicio que hasta ahora por lo menos yo he visto y que se están analizando. Sí. Jaime, pero puede haber otros. Sí. Jaime, ¿no es peligroso establecer como forma de actuar política el que, por ejemplo, una cosa, un presidente, por ejemplo, que sea negacionista, que diga aquí, ¿qué pandemia? ¿Qué pobres? ¿Qué personas sin trabajo? A decir, mire, nosotros vamos a dar con tales y tales cuales requisitos que no resulten como uno quisiera. Pero son dos escenarios distintos. Entonces se le pregunto si es bueno inaugurar un sistema o seguir adelante con un sistema de ejecución de, por ejemplo, destituir a un presidente de la República porque no actúa como a ustedes les gusta, que es legítimo que no les guste. Pero llevar a una destitución, ¿no le parece a usted que es proporcional a la falla que ustedes estiman que políticamente ha cometido el presidente? Para serle bien honesto, no. Yo creo que en cualquier país con un sistema de gobierno distinto, no donde hay un presidente que es casi como un rey, como un monarca, un presidente como Piñera hubiera caído en un régimen semipresidencial, en un régimen parlamentario. Pero sería menos crítico que cayera en un sistema como el que tenemos. No, sin duda, pero para eso está la acusación constitucional, para eso está la renuncia, porque hay situaciones límite. Habiendo recursos y no teniendo el presidente la voluntad de llegar con esos recursos, hay fondos soberanos, hay capacidad de endeudamiento todavía por parte del Estado, hay posibilidad de recaudar mayor tributación, mayores impuestos. Hay grandes, corporaciones y empresas que durante la pandemia obtuvieron importantes utilidades con ayuda del Estado, o sea, con postergación de pago de impuestos, con depreciación acelerada, instantánea, con FOGAPE ayudado por el Estado, con rebajas en los impuestos, por ejemplo, el impuesto de ley de timbre y estampilla, varios centenas de millones de dólares rebajados, postergación de pago de IVA, o sea, grandes corporaciones en este país están ganando miles de millones de pesos en medio de la pandemia y hay otra gente que el Estado, mandado por el presidente Piñera, no los deja obtener ni siquiera sus recursos previsionales estableciendo el requerimiento. O no llega, que es lo que nos hubiera gustado a todos, con una renta familiar de emergencia, habiendo recursos de acuerdo a nuestros estudios para eso. Entonces, que la semana, Jaime, límite. Por lo menos yo lo encuentro límite. El que la semana pasada, por ejemplo, el gobierno, asumiendo el error de haber puesto demasiados requisitos para las ayudas, no es que no haya puesto, porque hay 8.000 millones de dólares, entiendo, hasta donde ya se han gastado, pero con requisitos a veces efectivamente muy complejos, difíciles de entender, difíciles de ejecutar, de cumplir los requisitos. Haciendo esa autocrítica, el gobierno el otro día amplía sin requisitos el IFE al 80% de las familias que están o de las personas que están en este registro social de hogares. ¿Esa corrección no amerita dialogar en vez de acusar con lo crítico que significa en un país como Chile acusar a un presidente? Yo le diría que esa corrección que señala que va a cometer el presidente o el gobierno, me parece muy bien que lo haga, se le ha dicho durante casi un año al presidente. Casi un año, desde la primera discusión del primer recurso que fue los 65 del peso que celebraba el ministro Briones y el ministro Sichel en la Cámara cuando lograron esa aprobación, con el voto en contra mía al menos, porque me parecía que había obviamente mucha mayor capacidad económica en el país, pero en ayuda de la gente. Ese bono de 65.000 pesos se tradujo en 51.000 pesos por familia. El bono de 100 del IFE se traduce en 71.000 pesos. Hay un informe muy interesante del Ministerio de Desarrollo Social, donde todo lo que plantea el gobierno, las grandes cifras que normalmente los anuncios coloca Piñera, termina reducido siempre por letras respóndame, chicas. Si el presidente hace... Hoy día, que me quedan 2 minutitos. Derechamente a usted que eso se vaya a implementar y vaya a hacer como dice el gobierno, porque siempre termina la gente... ¿Y no sería bueno esperar a ver si se cumple antes de acusar? Se lo planteo ¿por qué? Derechamente. Porque una acusación constitucional hace que las cosas se polaricen, hace que el ambiente, la amistad cívica, la posibilidad de diálogo sean más difíciles y estamos en el preámbulo de un proceso particularmente delicado e importante que es una convención constituyente donde hay que tratar de
a llegar a ideas comunes para diseñar un país hacia adelante. ¿No será peor el remedio que la enfermedad si ustedes creen que es bueno usarlo y cuidar el ambiente, esperar que se den las situaciones? Yo creo que en una situación de normalidad, pero hoy día no estamos en una situación de normalidad. Yo creo que es tremendamente grave lo que hace el presidente, que se niega sistemáticamente durante un año a dialogar, digamos, no a imponer cosas. Se le ha planteado una y otra vez. ¿Dónde va hoy día el presidente que efectivamente ha ido aumentando la ayuda en el bono clase media, en el IFE, en fin? Se lo hemos planteado. La gente ha sufrido, aquí hay gente que ha muerto, que podría haberse evitado el sufrimiento durante meses. En todas partes ha muerto gente. ¿Dónde no ha muerto gente? Por supuesto. Si yo, mire, yo no voy a ir a acusar al presidente de homicidio, obviamente no voy a tener esa actitud, pero ha habido un gobierno negligente en lo económico, que ha sido tremendamente generoso con las grandes empresas. Y esa contradicción yo no estoy dispuesto a aceptar. Perfecto. Y hoy día una acusación constitucional es una salida frente a una situación de esta naturaleza. Es él el que está hoy día levantando y atizando los ánimos, llevando el requerimiento al Tribunal Constitucional cuando el 80% del Parlamento que escucha a la ciudadanía le está diciendo que no lo haga, que vamos por el tercer retiro. Y él, no sé por qué, bueno, toma una decisión. Dice que tiene que cumplir la Constitución, pero no la cumplió en el primer retiro, o sea, está lleno de contradicciones. Entonces yo creo que pero si no la la verdad cumplió, que hoy día sí, está provocando es más bien el presidente. Lo último, porque realmente estoy pasado de tiempo. Si él estimara en su conciencia de que tiene que hacerlo porque es su obligación con la Constitución, ¿eso no es un atenuante para evitar una acusación? Porque claro, a lo mejor dice, la primera no lo hizo. Hay una contradicción, efectivamente la puede haber. Pero ¿usted estima que al sobrepasar las facultades exclusivas del presidente de la República en materia de gasto, no debe el presidente o la presidenta en su momento ir a un tribunal constitucional? Mire, a mí no me complica. Yo creo que no es causal el hecho de que el presidente haga el requerimiento. Yo le reconozco eso. No es causal para acusarlo constitucionalmente el uso de una facultad. Yo por lo menos soy partidario de este estudio de acusación constitucional y de ir hacia adelante por la serie de medidas en materia sanitaria que no ha tomado, pese a estar informado, y por la ayuda económica que no ha llegado. Perfecto. Pero el solo hecho de requerir al tribunal es uso de una facultad y yo en eso no me pierdo. No por eso, pero sí por lo otro. Sí por el hecho sufrir al pueblo de Chile, creo que es en demasía, pudiendo haber habido una mejor consideración sanitaria y económica, y no lo hace, más bien ayuda a las grandes empresas. Y yo no estoy de acuerdo con eso y me parece grave. Jaime Mulet, presidente del Frente Regionalista Verde, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. A usted, Matías, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.